Bienvenidos a este espacio donde la realidad se encuentra con lo inexplicable. Hoy los invito a descubrir historias que han pasado de generación en generación, relatos oscuros que susurran en las noches más silenciosas. ¿Estás listo para adentrarte en historias sobre leyendas de terror? Prepárate, porque cada historia te llevará al límite de lo que crees posible. ¡Comencemos! 1. Leyenda de la luz mala, Argentina. La luz mala es una de las historias más fascinantes y atemorizantes del folclore argentino, un relato que mezcla misterio, superstición y espiritualidad. Su carácter enigmático ha mantenido viva la curiosidad de generaciones enteras, especialmente en las regiones rurales. Este fenómeno, muchas veces descrito como una luz azulada o verdosa que flota sobre el suelo, ha dado pie a múltiples interpretaciones. Algunos lo ven como un simple fenómeno natural, mientras que otros lo asocian con almas en pena, señales de tesoros ocultos o presagios de desgracias. Esta historia no solo refleja el vínculo de los pueblos con lo sobrenatural, sino también su interpretación del entorno y sus temores frente a lo desconocido. Es, sin duda, un espejo de las creencias populares y del respeto hacia los misterios de la noche en el campo. Ahora, déjame relatarte la historia de la luz mala en todo su esplendor. En los vastos campos de la Pampa Argentina, donde el horizonte parece infinito y el cielo se despliega con millas de estrellas, la noche guarda secretos que solo los valientes se atreven a descubrir. Uno de esos secretos, temido y venerado a partes iguales, es la luz mala, una aparición que, según cuentan los lugareños, no discrimina entre el incrédulo y el devoto. Corría una noche de verano, con la luna llena iluminando los caminos polvorientos y las copas de los árboles que se mecían al ritmo de un suave viento. En una pequeña estancia, Gregorio, un joven peón de campo, terminaba de asegurar las puertas del galpón. Su patrón le había advertido de los peligros de andar solo por la noche. Si ves algo raro, no mires, no sigas, y reza, le había dicho con una seriedad que rara vez usaba. Gregorio, acostumbrado a las historias de los mayores, solía tomarlas con una pizca de escepticismo. Sin embargo, esa noche, mientras regresaba hacia su rancho cruzando un campo abierto, algo capturó su atención. A lo lejos, cerca de un bajo donde solía estancarse el agua en épocas de lluvia, una luz pequeña y parpadeante se elevó lentamente. Al principio pensé que sería una linterna o una fogata, pero lo extraño era cómo flotaba en el aire, cambiando de un tono azul intenso a un verde espectral. Un escalofrío recorrió su espalda. Recordó las advertencias de su abuelo, que de niño le contaba sobre las almas que no encontraban descanso y vagaban por los campos. La luz mala, Gregorio, es una señal. Puede ser de algo oculto, como un tesoro enterrado, pero también puede ser la presencia de un espíritu en pena. Nunca te acerques, le había dicho el anciano. Sin embargo, la curiosidad era más fuerte. A medida que se acercaba con pasos cautelosos, notó que la luz parecía jugar. Avanzaba un poco, se detenía, y luego se deslizaba más lejos, como si lo invitara a seguirla. Gregorio, sintiéndose atrapado entre el miedo y el misterio, presionó con fuerza la cruz de madera que llevaba colgada al cuello. De repente, un sonido rasgó el silencio de la noche, un susurro, leve pero inconfundible, que parecía venir de todas partes y de ningún lugar a la vez. Era un murmullo que se deslizaba en el viento, pronunciando palabras incomprensibles. Gregorio sintió que el aire a su alrededor se volvía más frío, y un fuerte olor a tierra húmeda invadió sus sentidos. La luz, ahora más brillante y cercana, reveló algo que lo hizo retroceder. Sobre la tierra, se distingue la forma de una cruz vieja, medio enterrada entre las matas. Recordó otra de las leyendas. Decían que la luz mala a veces marcaba el lugar donde un alma atormentada yacía sin recibir cristiana sepultura, esperando a alguien que la ayudara a descansar en paz. Sin saber qué hacer, Gregorio se arrodilló y comenzó a rezar. Mientras murmuraba sus plegarias, la luz permaneció inmóvil, como si lo observara. De a poco, su intensidad comenzó a menguar, hasta que desapareció por completo, dejando el campo en una oscuridad aún más profunda que antes. Al día siguiente, Gregorio regresó al lugar con su patrón y un grupo de vecinos.
Excavaron bajo la cruz antigua y encontraron algo que les heló la sangre, un esqueleto humano, parcialmente envuelto en un sudario roto. Era evidente que había estado allí por décadas, quizás más. Siguiendo la tradición, llamaron al cura del pueblo para bendecir el lugar y dar sepultura adecuada a los restos. Algunos creyeron que era el espíritu de un viajero perdido o un gaucho que nunca regresó a casa. Otros, menos crédulos, hablaron de gases de la tierra o meros cuentos rurales. Gregorio, sin embargo, sabía lo que había visto. Desde aquella noche, nunca más volvió a caminar solo por los campos al caer el sol, y siempre llevaba consigo su cruz de madera, convencido de que la luz mala, aunque misteriosa, no era simplemente un cuento para asustar a los niños. A veces, en noches de luna llena, se detiene a mirar hacia el horizonte, esperando no ver nunca más esa pequeña luz que flota y parpadea, como un eco de lo desconocido que persiste en los rincones más oscuros del mundo. Dos leyendas de los cadáveres andantes, China. La leyenda de los cadáveres andantes de China es un relato fascinante que entrelaza las creencias espirituales y las tradiciones culturales del pasado. En un tiempo en que las conexiones con la tierra natal eran profundamente significativas, el acto de devolver un cuerpo a su lugar de origen no solo aseguraba la paz del espíritu del fallecido, sino que demostraba también el respeto de los vivos hacia sus antepasados. Este macabro ritual, con su aire de misterio y solemnidad, refleja el miedo a lo sobrenatural y la necesidad de seguir las costumbres ancestrales para evitar calamidades. La procesión de los cadáveres andantes no era solo un viaje físico, sino también una travesía espiritual cargada de simbolismo y misticismo. En las montañas del sur de China, donde los caminos serpenteaban entre bosques densos y pueblos aislados, una figura solitaria iluminaba la noche con una linterna blanca. Su andar pausado rompía el silencio de la madrugada, mientras un tenue murmullo se deslizaba por el aire, una melodía monocorde, tan hipnótica como inquietante. Detrás de él, una figura alta y encapuchada se balanceaba con movimientos extraños, mientras otra persona cerraba la marcha, vigilando que el grupo no perdiera su ritmo. Esta procesión era conocida como el viaje de los cadáveres andantes. Aunque el término podía parecer una fábula para asustar a los niños, en muchas aldeas no era raro escuchar historias de quienes, por azar o por desgracia, habían cruzado con estas caravanas en el camino. Una de esas historias la vivida Wang Liang, un joven comerciante que regresaba a su aldea tras semanas de comercio en un mercado lejano. Era ya tarde, y el cielo se había tratado de un negro profundo. Wang, con su mula cargada de mercancías, apuraba el paso para llegar antes del amanecer. Sin embargo, en la quietud de la noche, un sonido extraño lo detuvo, un canto, acompañado por el crujir de pasos secos. Intrigado, Wang apagó su linterna para no ser visto y se escondió detrás de un árbol. Desde allí, observará como una luz blanca quirúrgica en el camino, acercándose lentamente. Pronto distinguió la procesión. Un hombre delgado y vestido con túnicas desgastadas lideraba el grupo. Llevaba en una mano una linterna cuya luz parecía más fría que la de cualquier vela, y en la otra, un puñado de papel moneda que dejaba caer al suelo en cada paso. Tras él, Wang vio la figura encapuchada, alta y rígida, con una postura que le parecía antinatural. Aunque sus pies tocaban el suelo, no caminaba como una persona común. Parecía que un extraño impulso la mantenía en movimiento. Era el cadáver. Wang se dio cuenta por el brillo pálido de su piel y la forma rígida de sus extremidades. El tercer miembro de la procesión era un hombre robusto que portaba un bastón, golpeándolo de vez en cuando contra el suelo, como si marcara el compás del macabro desfile. Su rostro estaba cubierto por una máscara de madera, y murmuraba palabras en un dialecto que Wang no reconocía. El mercader quedó paralizado. Recordó las historias que su abuela le contaba de niño. Nunca interfieras con los cadáveres andantes. Están en un viaje sagrado y perturbarlos puede atraer la ira de los espíritus. Reza para no cruzarte con ellos y sigue tu camino en silencio. Pero Wang no pudo resistir la curiosidad. Siguió al grupo a una distancia prudente, observando cómo avanzaban hacia un bosque.
Se dio cuenta de que los movimientos de la figura encapuchada parecían depender de los gestos del líder, quien agitaba la linterna y entonaba su cántico sin descanso. Cuando la procesión se detuvo en un claro, Wang se escondió tras unos arbustos para observar mejor. Allí, el líder trazó un círculo en el suelo con cenizas que llevaba en una bolsa, mientras el acompañante colocaba incienso en las esquinas del círculo. La figura encapuchada permanecía inmóvil en el centro, como si esperara una orden para continuar. De pronto, el líder sacó un pequeño gato negro de un saco y lo levantó hacia la figura rígida. Wang escuchó el rumor de que estos gatos eran esenciales para generar una descarga estática que hacía mover el cadáver. Aunque no podía comprender cómo funcionaba, el efecto fue inmediato. El cadáver comenzó a equilibrarse levemente, como si cobrara vida por un instante. Wang sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Retrocedió con cuidado, pero en su apuro, pisó una rama seca que se quebró con un fuerte chasquido. Los 3 miembros de la procesión se giraron hacia el sonido, y Wang, aterrorizado, sintió como sus piernas se congelaban. La luz de la linterna parecía buscarlo, escudriñando entre las sombras. «Vete», murmuró para sí mismo, grabando las palabras de su abuela. Sin pensarlo más, dio media vuelta y corrió como nunca en su vida, dejando atrás su mula y todas sus mercancías. No se detuvo hasta que llegó a su aldea al amanecer. Cuando contó lo sucedido, los ancianos del lugar le dijeron que había tenido suerte de escapar. Si hubieran sabido que los espiabas, habrías quedado atrapado en el viaje de los muertos, le advirtieron. Desde entonces, Wang evitó viajar de noche, aunque recuperó sus mulas días después, abandonada junto al camino. Nunca dejó de temer lo que había presenciado. Y cada vez que alguien en la aldea mencionaba la leyenda de los cadáveres andantes, él solo asentía en silencio, grabando la procesión que vio con sus propios ojos. 3. Leyenda de San Dionisio, Francia. La leyenda de San Dionisio es un relato profundamente arraigado en la historia religiosa y cultural de Francia, que mezcla hechos históricos con elementos sobrenaturales. Representa no solo el sacrificio y la devoción de uno de los primeros cristianos en París, sino también la manera en que el simbolismo puede trascender el tiempo y convertirse en parte del imaginario colectivo. Este episodio, marcado por su carácter milagroso, no solo contribuyó al surgimiento de una tradición venerada, sino que también consolidó a San Dionisio como un mártir inquebrantable y un protector espiritual de la ciudad. Su historia, en la que la fe y lo sobrenatural se entrelazan, sigue cautivando a quienes visitan los lugares emblemáticos vinculados a su memoria. Corría el siglo III, en un París primitivo que todavía llevaba el nombre de Lutecia, cuando la fe cristiana comenzaba a expandirse por el Imperio Romano, enfrentándose a una feroz persecución. En este contexto, un hombre llamado Dionisio llegó a la ciudad como misionero, acompañado por otros 2 fervorosos creyentes, Rustico y Eleuterio. Dionisio, lleno de carisma y sabiduría, pronto se convirtió en el primer obispo de Lutecia, ganándose el respeto de los cristianos locales y la ira de las autoridades romanas. El gobernador romano, decidido a acabar con la propagación de la nueva fe, ordenó la captura de Dionisio y sus compañeros. Fueron sometidos a torturas brutales para forzarles a renegar de su religión. Según cuentan las crónicas, Dionisio soportó el sufrimiento con una calma que desconcertaba a sus verdugos, mientras Rustico y Eleuterio rezaban a su lado. Finalmente, el gobernador emitió una orden que buscaba terminar con su desafío, la decapitación. El 9 de octubre, bajo la fría luz del amanecer, Dionisio y sus compañeros fueron llevados al monte más alto de Lutecia, conocida como Mons Martyrum o Montmartre, la montaña de los mártires. Allí, frente a una multitud reunida para presenciar el castigo, Dionisio fue decapitado con una espada afilada. Lo que sucedió después ha sido motivo de asombro y reverencia durante siglos. Según la leyenda, en lugar de desplomarse al suelo, el cuerpo de Dionisio se mantuvo en pie. Con un gesto que dejó a todos boquiabiertos, recogió su propia cabeza y la sostuvo en las manos. La multitud retrocedió, aterrorizada y fascinada al mismo tiempo. Dionisio, con la cabeza decapitada en brazos, comenzó a caminar. Cada paso parecía un milagro,
y mientras avanzaba, se escuchaba un tenue murmullo que emanaba de sus labios, pronunciando oraciones que nadie podía entender. Rústico y Eleuterio, en lugar de huir, siguieron a su obispo en su marcha silenciosa, llenos de fe y asombro. El recorrido de Dionisio lo llevó por los caminos de Lutecia durante casi 6 kilómetros. Durante su caminata, se dice que ocurrió una serie de prodigios. El suelo por donde pasaba se llenaba de un aroma dulce, como de flores, y una luz tenue iluminaba su figura a pesar de la hora temprana. Los testigos de este fenómeno, incrédulos y aterrados, se dispersaban en cuanto lo veían pasar, murmurando que se trataba de una señal divina. Finalmente, Dionisio llegó a un pequeño pueblo, el actual Saint-Denis. Allí, el cuerpo del mártir se detuvo frente a una mujer piadosa que había estado rezando en su casa. Con un movimiento solemne, depositó su cabeza en el suelo y cayó, esta vez para no levantarse más. Los aldeanos, conmocionados por la escena, entendieron que estaban ante un milagro y decidieron honrar su memoria. Enterraron a Dionisio en el lugar donde cayó, y con el tiempo, erigieron una capilla sobre su tumba. Esta capilla sería la semilla de la imponente Basílica de Saint-Denis, un monumento que se convertiría en el lugar de descanso eterno de los reyes de Francia, y en un símbolo de la fe cristiana en el país. Con el paso de los siglos, la figura de San Dionisio fue representada de forma icónica, un hombre decapitado, sosteniendo su cabeza en las manos, como prueba de su martirio y su milagro. Montmartre, el lugar de su ejecución, se transformó en un barrio lleno de historia y espiritualidad, mientras que Saint-Denis se consolidó como un lugar de peregrinación. La leyenda también se convirtió en fuente de inspiración para los artistas y escritores de la época medieval, quienes vieron en la historia de San Dionisio una mezcla perfecta de sacrificio, milagro y fe. En las catedrales góticas y en los manuscritos iluminados, su imagen decapitada adornó vitrales y páginas, recordando a todos el valor de mantenerse firmes en sus creencias. A día de hoy, la leyenda de San Dionisio sigue viva en el imaginario colectivo de Francia. Tanto en Montmartre como en Saint-Denis, la historia de aquel obispo que caminó más allá de la muerte es una prueba de la profunda conexión entre la espiritualidad y la cultura de una nación que ha sabido conservar sus mitos más antiguos. 4. Leyenda de Madame Koi Koi, Nigeria. La leyenda de Madame Koi Koi es una de esas historias que se transmiten en susurros entre estudiantes de internado, cargada de un misterio que trasciende generaciones. Es un relato que combina elementos de miedo, culpa y justicia vengativa, centrado en una figura que encarna el terror nocturno. La descripción del eco de sus tacones, ese distintivo Koi Koi, se convierte en una especie de presagio sonoro que anuncia su presencia. Aunque cada versión del relato puede variar, el núcleo de la historia persiste: una profesora cuya vida terminó en circunstancias trágicas, pero cuyo espíritu no encontró paz. Las escuelas, con sus pasillos largos y silenciosos por las noches, son el escenario perfecto para que la leyenda cobre vida. Ahora, sumérgete en este escalofriante relato que ha marcado la memoria de quienes la han escuchado. En una pequeña ciudad de Nigeria, había un internado que, como muchos otros, estaba lleno de vida durante el día, pero se tornaba inquietantemente silencioso por las noches. En este colegio, hace muchos años, trabajaba una profesora conocida por su impecable elegancia y su carácter estricto. Siempre llevaba zapatos de tacón rojo, que hacían un ruido peculiar al caminar por los pasillos, Koi Koi. Este sonido era tan característico que los estudiantes comenzaron a llamarla Madame Koi Koi, aunque nunca lo dijeron en su presencia, ya que era temida por su severidad. Madame Koi Koi era conocida por su perfeccionismo, pero también por su mal genio. Si algún estudiante no cumpliera con sus expectativas, era capaz de gritar y humillarlo frente a toda la clase. Sin embargo, hubo un incidente que marcó su destino. Un día, un grupo de estudiantes cansados de sus constantes regaños decidieron jugarle una broma. Colocaron pegamento en su silla justo antes de una reunión con el director. Cuando Madame Koi Koi se levantó, su elegante falda quedó pegada a la silla, revelando un costado de su ropa interior frente a todo el personal del colegio. La humillación fue tal que Madame Koi Koi perdió los estribos.
gritó en plena reunión, acusando al colegio de permitir un ambiente irrespetuoso. Esa misma tarde, fue llamada al despacho del director y despedida de inmediata por su comportamiento. Mientras salía del colegio, con sus tacones rojos resonando por última vez en los pasillos, prometió a todos que regresarían a lamentarlo. Fue su última amenaza antes de desaparecer en la noche. Días después, la noticia de su muerte llegó al colegio. Madame Khoikhoi había sufrido un accidente en un autobús de regreso a su ciudad natal. Algunos dijeron que fue un suicidio, otros afirmaron que fue un trágico accidente. Sin embargo, lo que ocurrió después dejó claro que su historia no terminaría allí. Unas semanas después de su muerte, los estudiantes comenzaron a escuchar el sonido familiar de los tacones en los pasillos durante la noche. Khoikhoi. Al principio, pensaron que era una broma de algún compañero, pero los sonidos continuarán noche tras noche, siempre acercándose a los dormitorios, pero nunca entrando del todo. Algunos valientes intentaron asomarse por la puerta, pero solo vieron la sombra de una mujer caminando con pasos firmes. Pronto, los encuentros comenzaron a volverse más aterradores. Un grupo de estudiantes afirmó haber visto a una mujer vestida de rojo parada al final del pasillo, mirándolos fijamente. Sus ojos no eran normales, parecían dos orbes oscuros, vacíos. Cuando intentaron gritar, su voz se desvaneció, y Madame Khoikhoi comenzó a caminar hacia ellos, su sonido escalofriante resonando cada vez más fuerte. Khoikhoi, Khoikhoi. Los directores del internado intentaron calmar a los estudiantes, cerrando los dormitorios a ciertas horas y prohibiendo las salidas nocturnas. Sin embargo, esto no detuvo a Madame Khoikhoi. Algunos estudiantes afirman haberla escuchado directamente dentro de sus habitaciones, caminando entre las letras, mientras el eco de sus tacones parecía rebotar en las paredes. Un estudiante incluso juró haber sentido una mano fría tocar su rostro mientras dormía. Con el tiempo, la historia de Madame Khoikhoi trascendió este internado, y se expandió a otras escuelas. Cada vez que un estudiante escuchaba ruidos inexplicables en la noche, se susurraba que Madame Khoikhoi había llegado. Incluso en los colegios donde nunca había trabajado, los jóvenes aseguraban haber sentido su presencia. Algunos afirman que su espíritu viaja de una escuela a otra, buscando estudiantes que se burlen de la autoridad o muestren desobediencia, castigándolos de maneras que nadie puede prever. A día de hoy, la leyenda de Madame Khoikhoi sigue viva. Muchos aseguran que aún se la puede escuchar en las noches silenciosas, cuando los pasillos están desiertos y la oscuridad lo envuelve todo. El sonido Khoikhoi es suficiente para hacer que cualquier estudiante se cubra bajo las sábanas y rece para que los pasos no se detengan frente a su puerta. Y con esto, llegamos al final de estas escalofriantes historias. Recuerda, a veces lo inexplicable se esconde en los lugares más comunes, y lo que parece un simple mito, puede ser más real de lo que creemos. Mantente alerta y, sobre todo, no mires atrás, nunca se sabe qué puede estar acechando en las sombras. Si te atreves, te espero en el próximo video para seguir explorando lo desconocido. Hasta entonces, duerme con las luces encendidas. Y si quieres más videos como este, no olvides suscribirte para que podamos seguir trayendo más historias aterradoras. Nos vemos pronto.